Una cuenta de ahorro, una cuenta de débito, una tarjeta dual, seguros e inversiones, como un pagaré y un fondo de inversión. Y parece que todo esto aún no era suficiente para Hey Banco, ya que nuevamente han ampliado su línea de productos ofreciéndonos mayores agregados a todos sus clientes. Y claro, destacando completamente contra toda la competencia. Y es justamente por esta razón que el día de hoy vamos a estar platicando sobre los nuevos fondos de inversión que nos ofrece esta institución. Y vamos a estar hablando sobre puntos de vital importancia, sobre qué son estos fondos, en qué invierten, cuáles son las comisiones que nos cobrarán y por supuesto, cuáles son los rendimientos que nosotros podemos llegar a generar. Y de todos estos instrumentos también determinaremos cuál puede ser la mejor opción. Así que acompáñame a descubrir todo esto. Déjame preguntarte algo. ¿Has querido invertir en la bolsa de valores para comprar acciones o demás títulos cotizados? Y si aún no lo has hecho, seguramente es porque invertir puede parecer algo extremadamente complicado, ya que elegir las acciones adecuadas para poder administrar e integrar nuestro portafolio de inversión no es una tarea fácil ni mucho menos barata, lo cual nos desanima a muchísimas personas a iniciarnos en este mundo de las inversiones. Pero esto ya no tiene que preocuparnos más, ya que Hey Banco se encarga de todo esto por nosotros y además nos está permitiendo el acceso a cientos, inclusive a miles de activos cotizados de forma extremadamente sencilla y también de forma extremadamente barata. Este banco digital literalmente está poniendo en la palma de nuestra mano, a través de su aplicación móvil, la posibilidad de invertir activamente en 5 fondos de inversión, los cuales se adaptan completamente a las necesidades y objetivos que el público inversionista pueda llegar a tener. ¿Quieres invertir en acciones de empresas mexicanas? A través de Hey Banco puedes hacerlo. ¿No quieres invertir en el país? Más bien, ¿quieres invertir en empresas a nivel internacional? También a través de Hey Banco puedes hacerlo. ¿No quieres invertir en ninguna acción? Más bien, ¿quieres adquirir dólares? También podrás hacerlo a través de un fondo de inversión de Hey Banco. Realmente esto suena muy pero muy atractivo. Pero ¿sabes qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión reúne dinero de inversionistas que delegan la administración de su dinero a un profesional, quien toma decisiones diarias sobre la compra de valores que produzcan rendimientos que busquen obtener los objetivos del fondo. En términos simples, es la suma de dinero de diferentes personas que buscan que algún profesional les ayude a invertir su dinero para obtener rendimientos atractivos. Un valor de los fondos es que simplifican las grandes inversiones. Es la forma más fácil de acceder a las grandes inversiones en el mercado de valores, pues el administrador de los fondos prepara una estrategia de inversión que incluye la compra de diferentes activos con rendimientos y riesgos diversos, adaptándose al horizonte y al perfil de cada inversionista. Y básicamente esto es un fondo, una canasta de activos financieros cotizados que es administrado por un profesional. Y claro, conforme a su toma de decisiones, irá comprando o vendiendo estos títulos que integran a esta canasta. Y por supuesto, nosotros como particulares o personas físicas podremos estar invirtiendo en todos estos activos. Pero bien, ya una vez que sabemos qué es un fondo de inversión y qué es en lo que estaríamos invirtiendo en Hey Banco, vamos a pasar a hablar sobre las 5 opciones de inversión que nos está brindando esta institución. Y claro, estaremos analizando las características generales y particulares de cada uno de ellos. Como puedes ver, podremos acceder a cualquiera de los fondos solo con la cantidad de 1,000 pesos. Su ejecución es diaria, por lo cual podremos comprarlos o venderlos en cualquier día y horario hábil. Claro, sin cobro de comisión. Y finalmente, tienen una liquidez de 48 horas, es decir, al vender nuestra participación en el fondo, nuestro dinero se verá reflejado en nuestra cuenta después de 2 días hábiles. Esto que te muestro aquí son las 5 opciones de fondos que nos ofrece esta institución. Tenemos opciones de corto, mediano y largo plazo. Además, uno centrado en la bolsa mexicana y otro que centra su estrategia de inversión en dólares americanos. Al revisar el instrumento de inversión a corto plazo, por su ticker Regio B, podemos apreciar algunos datos generales del fondo, como que nos recomiendan un horizonte de inversión de 1 a 3 años, esto con el objetivo de mitigar riesgos y asegurar rendimientos, ya que recuerda, estaremos invirtiendo en un instrumento de renta variable. De hecho, vemos que hasta el 30% de la composición de este fondo es en acciones de empresas internacionales, claro, incluyendo las pertenecientes al S&P 500. Al revisar el apartado de características, vemos que su horario de operación es de 9 de la mañana a 12:45 de la tarde, y que a pesar de que Hey Banco no nos está cobrando una comisión por la compra o la venta de estos instrumentos, sí nos están cobrando una comisión por administración, la cual asciende al 1.5% en este instrumento. Puede parecer una comisión muy baja, pero si la comparamos con las comisiones cobradas por los ETFs, a decir verdad, es bastante elevada. Pero bien, justamente en esta parte podemos acceder a todos los documentos con la información particular de Regio B.
Al ingresar a su cartera, lo primero que podemos ver es que este instrumento es un fondo de fondos y que se encuentra administrado por nada menos que Grupo Bursátil Mexicano. Sí, esa casa de bolsa con el broker más popular del país para la operatividad en la bolsa de valores. Casi el 50% del valor total de Regio B se encuentra invertido en fondos de deuda, los cuales se componen tanto de deuda bancaria como privada y gubernamental. Casi poco más de otro 30% se encuentra invertido en EIG, fondo especialmente diseñado para Hey Banco y el cual invierte en diferentes ETFs compuestos por acciones internacionales. Por ejemplo, podemos ver a QQQ, que se encuentra compuesto por las 100 empresas más importantes del sector tecnológico, a SPY, que se compone de las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. También vemos a BEA, que invierte en economías desarrolladas, específicamente en más de 4.000 empresas distribuidas en 25 países desarrollados, y EWG, que se compone de las 67 empresas más importantes de Alemania. Finalmente, el último 20% de este fondo se encuentra compuesto por CETES, el cual es considerado como el instrumento más seguro de todo el mercado. Y justamente debido a esto, a la gran diversificación del portafolio, sobre todo en instrumentos de deuda, el riesgo que estaríamos adquiriendo es muy pero muy bajo. Así que, como puedes ver, solo invirtiendo en este fondo de corto plazo, no solo estaríamos adquiriendo la participación en instrumentos de deuda, ni tampoco en decenas o en cientos de acciones, sino más bien estaríamos invirtiendo en miles de empresas en las principales economías de todo el mundo. Pero vamos verdaderamente a la pregunta que nos interesa: ¿qué rendimientos podríamos generar al invertir en este fondo? Y antes de ir a ello, únicamente te quiero recordar que si te está gustando el video y te está siendo de utilidad, me ayudarías muchísimo si me regalas tu like, ya que esto me ayudará a su vez con el algoritmo de YouTube a que recomiende este video a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación, porque todos los lunes, miércoles y viernes estoy subiendo diferente contenido. Pero bien, ahora sí vamos a hablar sobre cuánto nos pagará Regio B. Para ello, utilizaremos el documento clave que también podemos encontrar en las características del fondo, pero extrañamente solo vemos el desempeño del último mes y no el histórico, lo que a decir verdad no nos sirve prácticamente para nada. Así que nosotros mismos vamos a hacer un breve cálculo. Como lo comentamos, el portafolio de Regio B se compone principalmente de dos instrumentos, en deuda privada y gubernamental y en fondos de EIG. Para los instrumentos de deuda supondremos un rendimiento del 5% anual, ya que la tasa de referencia del país se sitúa en un 4.5%. Así que considerando un promedio de lo que nos podrían ofrecer los diferentes bonos, creo que esta tasa se aproxima mucho a la real. Para IG vamos a tomar en consideración la cartera del fondo que podemos apreciar en la página de GBM. Así que tomando en cuenta la participación de cada uno de estos instrumentos, tenemos algo como esto. Aquí te muestro el instrumento y el sector o economía en el que invertirá cada instrumento y claro, su participación correspondiente en este fondo, así como también el rendimiento anualizado que se han logrado obtener en los últimos 10 años. Finalmente te muestro la proporción del rendimiento obtenido por cada uno de estos ETFs, lo cual nos da como resultado un rendimiento total anualizado del 11.29%. Tomando en consideración esto y el rendimiento obtenido por los instrumentos de deuda, podemos suponer que el rendimiento anualizado que podríamos llegar a generar en Regio B asciende a un 6.8% anual. Pero bien, una vez que ya sabemos cuánto podemos generar en el fondo a corto plazo, vamos a ver las características del fondo a mediano plazo, o por su ticker, Regio C. Lo primero que podemos apreciar es que básicamente cuenta con las mismas características que el instrumento anterior. Solo diferencia, el cobro de comisión anual es un poco mayor, del 1.8%. Al revisar la cartera del fondo, apreciamos que prácticamente invierte en lo mismo, pero en diferente proporción, centrando la mayor parte de su portafolio en EIG, con un poco más del 50% de su valor total. Así que tomando las mismas consideraciones del ejemplo anterior, pero con la proporción correspondiente de la inversión en cada uno de estos instrumentos, podemos suponer que el rendimiento ascenderá a un 8.2% anual. Finalmente, para Regio G, o el fondo de inversión a largo plazo y de mayor riesgo, podemos apreciar que la comisión nuevamente será mayor, del 2% anual, y al ingresar a su cartera vemos que prácticamente Regio G se compone igual que EIG. Así que usando nuevamente el mismo procedimiento de cálculo, pero con las proporciones actuales determinaremos que el rendimiento anualizado promedio podría ascender a un 10.75%. Una gran diferencia con los rendimientos obtenidos en el fondo a corto plazo, pero claro, cabe destacar que la adopción de riesgos también aumenta significativamente,
ya que no es lo mismo tener un 70% del portafolio invertido en instrumentos de bajo riesgo a tener casi el 77% invertido en acciones. Posteriormente, el cuarto fondo de inversión no estará compuesto por acciones de empresas internacionales, más bien estará conformado 100% por acciones mexicanas. Específicamente este fondo es indizado, es decir, replica el comportamiento de su índice en referencia, en este caso al índice IPC, y el cual a su vez sigue el comportamiento de las 35 empresas de mayor capitalización de México. Revisando las características del fondo, vemos que tiene un costo por administración verdaderamente alto, del 2.25%. Por contraparte, un ETF como Nasdaq, que replica este mismo índice bursátil, es decir, invierte exactamente en lo mismo, nos cobra una administración anual de solo el 0.25%. Pero bien, revisando la cartera de este instrumento, apreciamos que no es gestionado por GBM, más bien es gestionado por Nacional Financiera. Aquí estaremos invirtiendo en todas estas empresas y como puedes ver, son las más importantes de nuestro país. Compañías como Cemex, Grupo México, Peñoles, Sorbia, Walmart de México, Banorte y muchas más. Por fortuna, en la documentación clave, esta vez sí vienen los rendimientos que nos generará este instrumento, pero solo los podemos ver a muy corto plazo, de 2018 a la fecha, así que no podemos determinar un rendimiento anualizado promedio óptimo, pero te puedo decir que el índice de precios y cotizaciones en los últimos 10 años ha obtenido un crecimiento anualizado del 4.08%, así que en promedio este rendimiento es el que tendríamos con un horizonte de inversión a largo plazo. Aunque recuerda, a todos estos rendimientos hace falta descontarles las comisiones, por lo cual, invirtiendo en este instrumento, tendríamos una utilidad neta menor al 2%, ni siquiera cercana a la misma tasa de CETES. Finalmente, vamos a revisar el último fondo de inversión, el cual también es un instrumento indizado, pero esta vez al dólar de Estados Unidos. En pocas palabras, aquí estaríamos invirtiendo en dólares a través de un fondo. Podemos ver que la comisión de administración asciende al 1.75% y al ingresar a su cartera, apreciamos una composición en dólares en diferentes cuentas de cheques y además también apreciamos que existe una pequeña parte de inversión en reportos y poco más del 8% del valor total del portafolio se encuentra invertido en el ETF SHV, el cual invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por último, revisando los rendimientos que nos otorgará este instrumento, podemos percatarnos que si hubiéramos invertido en los últimos 12 meses, tendríamos una pérdida neta superior al 12%. Esto principalmente debido a la revalorización del precio que tuvo el peso frente al dólar. Entonces, como conclusión después de todo esto, los fondos que nos está ofreciendo Hey Banco son una buena o una mala opción, y en caso de ser una buena opción, ¿cuál es el mejor fondo en el que nosotros podríamos invertir? Y te puedo decir que sin lugar a dudas, todos estos fondos son una excelente opción, ya que esta institución nos está abriendo la puerta a más productos financieros que anteriormente no todos teníamos acceso a ellos, ya sea por desconocimiento o simplemente por falta de capital. Y como lo vimos, a través de la aplicación de Hey Banco, nosotros podremos estar invirtiendo de forma extremadamente sencilla, a costos verdaderamente bajos, y además estaríamos adoptando una estrategia de inversión completamente pasiva, es decir, nosotros no tendremos que estar administrando activamente nuestro propio portafolio. Así que te podría decir que si tú apenas estás iniciando tu vida como inversionista, creo que estos fondos de inversión son una gran opción para poderte iniciar. Pero por lo contrario, si tú ya inviertes sobre todo en la bolsa de valores, seguramente ya te diste cuenta que para nosotros no es la mejor opción. Las comisiones que nos cobran los fondos, y no solo me refiero a los de Hey Banco, sino a todos los fondos administrados activamente, a decir verdad, son excesivamente altos, ya que tomando nuevamente como ejemplo al fondo que invierte en la Bolsa Mexicana de Valores, este nos está cobrando una comisión del 2.25%. Por contraparte, Nasdaq tiene exactamente el mismo objetivo de inversión, invertir en las 35 empresas que integran al IPC. Este instrumento apenas se nos cobra una comisión del 0.25%, una gran diferencia contra el reportado por el administrado por Hey Banco. Así que a nosotros como inversionistas, creo que nos queda claro cuál es la mejor decisión. Pero bien, únicamente centrándonos en los 5 fondos de Hey Banco, ¿cuál es la mejor opción para nosotros? Y esto te puedo decir que la respuesta es muy subjetiva. Esto dependerá de los objetivos y las necesidades que cada inversor tenga. Por ejemplo, si tú quieres invertir a corto plazo, es decir, a un año o menor a un año, creo que tu mejor opción puede ser Regio B, ya que en este instrumento estaríamos corriendo los menores riesgos posibles, ya que principalmente estaríamos invirtiendo en diferente deuda, y por lo cual podríamos decir que nuestro dinero va a estar completamente seguro. Por contraparte, si tu horizonte de inversión es a mayor plazo, creo que puedes estar adoptando mucho mayores riesgos,
y por ello puedes estar buscando mejores rendimientos. Así que considero que tu mejor opción puede ser Regio G, ya que aquí prácticamente estaríamos centrando toda nuestra inversión en acciones, lo cual nos está brindando una posibilidad de rendimientos asombrosa. Pero bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Hazme saber como siempre en la cajita de comentarios qué opinas al respecto de todo esto. ¿Consideras los 5 fondos de inversión de Hey Banco una buena opción o no? Y como siempre, recuerda que del único que te vas a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes. Así que te veo en el siguiente video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual en cada lugar.